Donald Trump sigue buscando países dispuestos a sumarse a una misión para garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz, pero su petición está encontrando reticencias entre sus principales aliados de la OTAN, a los que ha criticado por su falta de entusiasmo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Donald Trump intenta romper el bloqueo marítimo en el estrecho de Hormuz y asegura que todas las opciones están sobre la mesa. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirma que el corredor queda fuera del ámbito de actuación de la OTAN. Alemania subraya, esta no es nuestra guerra. Y el Libra Gate acorrala al presidente argentino. Un documento hallado en el móvil del empresario Mauricio Novelli revela un presunto acuerdo de $5 millones por el apoyo de Javier Milei al proyecto de criptomoneda Libra. Medios locales difunden documentación judicial. Y seguimos celebrando los premios Oscar. La ciudad de Los Ángeles acogió la edición 98 de los galardones más importantes de la industria del cine. Una batalla tras otra se coronó como la gran triunfadora. Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, terminó con 3 galardones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que la OTAN se enfrenta a un futuro muy malo si los aliados no ayudan a garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz. Trump ha pedido a varios países que den un paso al frente. Irán ha bloqueado esta ruta marítima clave en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado de todo el mundo pasa por este estrecho. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están debatiendo qué se puede hacer para mantener abierta la ruta y se ha sugerido como opción una iniciativa similar a la utilizada para la exportación de cereales de Ucrania. Vamos de inmediato a Bruselas. María García Sornosa con más detalles para nosotros. María, ¿cómo han reaccionado en Bruselas a las declaraciones de Donald Trump sobre un futuro muy malo para la OTAN si los aliados no ayudan en el estrecho de Hormuz? Sí, Silvia, como no podía ser de otra forma, a los aliados europeos no les ha gustado nada estas nuevas amenazas de Donald Trump. Al fin y al cabo fue una guerra para la que no fueron informados y que está teniendo muchos efectos sobre Ucrania y también sobre la Unión Europea. Ahora Trump les pide ayuda, pero aquí en Europa ni siquiera sabe cuáles son sus objetivos militares. Así que en Bruselas han puesto muchos esfuerzos en marcar distancias. La OTAN no es parte del conflicto en Oriente Próximo y no quiere serlo. Un portavoz de la Alianza Atlántica nos decía que son los estados de forma individual los que están hablando con Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, el Reino Unido decía que estaba explorando vías para mantener abierto el estrecho de Hormuz, pero que en ningún caso serían bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. María, los ministros de Exteriores de la UE están debatiendo cómo mantener abierta esa ruta. ¿Qué opciones concretas se están discutiendo allá en Bruselas? Sí, Silvia, aquí en Bruselas no hay mucha preocupación porque el bloqueo del estrecho de Hormuz genere un desabastecimiento de suministro energético, pero sí la hay sobre los precios de la energía, del petróleo y del gas y también en que esto genere en desabastecimiento de alimentos en algunos países de África. Hoy, tras la presión de Trump, Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ha puesto sobre la mesa la idea de extender la misión de Áspides, una misión defensiva que en estos momentos opera en el Mar Rojo para luchar contra los hutis, pero se ha topado con un rechazo casi frontal de todos los Estados miembros grandes como Alemania, España o también Italia. Rechazan enviar fragatas porque insisten, Europa no es parte de esta guerra. Europa apuesta por la diplomacia porque al fin y al cabo saben los europeos que comenzar una guerra es fácil, pero ponerle fin muy difícil. Muchísimas gracias, María García Sornosa desde Bruselas. Y Donald Trump aseguró este lunes que Hezbollah es un gran problema y que lo están eliminando rápidamente. Esto luego de que Israel anunciara su decisión de ampliar su ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Más tropas israelíes serán desplegadas en el Líbano de cara a la siguiente fase. El ejército israelí publicó imágenes del despliegue de las tropas e informó que se están llevando a cabo operaciones limitadas contra la milicia islamista, considerada organización terrorista por la Unión Europea y varios países. Los enfrentamientos contra el grupo chií y sus bastiones se han intensificado en todo el sur del Líbano. Por la noche hubo ataques aéreos sobre la capital Beirut y la ciudad de Qiam, próxima a la frontera con Israel.
La milicia islamista afirma que ha atacado a tropas israelíes en localidades fronterizas del Líbano. El ministro de Defensa de Israel advierte a Hezbollah de que pagará un alto precio. El primer ministro Benjamín Netanyahu y yo hemos instruido a las fuerzas de defensa de Israel a que actúen para destruir la infraestructura terrorista en los pueblos cercanos a la frontera en Líbano para prevenir amenazas y el regreso de Hezbollah a la zona. Igual que hicimos contra Hamás en Gaza, en las áreas de Rafah, Beit Hanun, entre otras, y como estamos haciendo ahora contra los túneles de los terroristas en Gaza. Y mientras tanto, cada vez son más los países que expresan su preocupación por la ofensiva terrestre israelí en el Líbano. El canciller alemán Friedrich Merz, por ejemplo, ha calificado de error la operación. Escuchemos lo que ha dicho. Seguimos con gran preocupación la ofensiva terrestre israelí. Una ofensiva de este tipo agravaría aún más la ya muy tensa situación humanitaria y el dramático éxodo de refugiados. Por eso hacemos un llamamiento urgente a nuestros amigos israelíes. No tomen ese camino. Sería un error. En esto también coincidimos con nuestros principales socios en Europa. Y ampliamos ahora con el periodista Joan Cabasés en Beirut, que nos tiene más informaciones para nosotros. Joan, Israel afirma que no permitirá el regreso de centenares de miles de residentes al sur del Líbano hasta garantizar su seguridad. ¿Qué implica esto exactamente? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues esto cumple los peores temores de la población libanesa, que ve cómo Israel traslada el modelo gazatí a Líbano. Hay que recordar que el ejército de Israel controla la mitad del enclave palestino, que está vaciado de población civil y que se ha convertido en una suerte de zona de seguridad en protección de Israel. Ahora Israel traslada este modelo a Líbano y exige que esté vaciado el territorio entre la frontera israelí y libanesa y el río Litani, que está a 30 kilómetros al norte de esta frontera. Esto significa que Israel exige el vacío de un territorio que es el 10% del territorio nacional libanés y donde residen 250.000 de personas. Ahora muchas de estas personas se preguntan cuándo podrán regresar a sus casas. Israel ha asegurado que esto no va a suceder hasta que el propio Israel considere que ya ha anulado o eliminado la amenaza que representa Hezbollah. Esto es, por supuesto, algo subjetivo que podría demorarse meses en el tiempo. Por último, decir que ha habido algo inquietante en el anuncio israelí, y es que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha precisado que serán los residentes chiíes quienes no puedan regresar al sur del Líbano. Son los residentes a los que se suele asociar con la milicia libanesa Hezbollah. No ha dicho nada, en cambio, de los residentes cristianos del sur del Líbano. Bueno, Israel además habla de operaciones terrestres limitadas contra la milicia islamista Hezbollah. ¿Qué tipo de acciones podría incluir este tipo de operaciones? Bueno, pues lo cierto es que cabe esperar algo parecido a lo que ya ocurrió en el año 2024, cuando recordaréis que el ejército israelí invadió el sur del Líbano, pero se quedó en una franja, por lo general, de entre 1 kilómetro y 3 kilómetros hacia dentro del territorio libanés. En esa ocasión, lo que hizo el ejército israelí es algo que podríamos ver también ahora de manera próxima, y es asegurarse de que esa franja fronteriza esté vaciada de población civil, asegurarse el control israelí sobre el terreno y causar destrucción en el paisaje urbano, puesto que Israel alega que la milicia libanesa Hezbollah está infiltrando o camuflando sus capacidades militares en los pueblos libaneses fronterizos con Israel. Decir también que en el día de hoy esta incursión creciente israelí en el sur del Líbano ha propiciado la respuesta de los combatientes de Hezbollah, y se han registrado combates en distintos puntos de la frontera entre Líbano e Israel. Esto está siendo especialmente así en puestos o municipios estratégicos, como por ejemplo en Hiam, como comentabais, que se encuentra en el camino entre la Bekaa, una provincia montañosa donde Hezbollah tiene almacenes de armas, y la frontera con Israel. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Y el número de personas que se han registrado con las autoridades libanesas como desplazadas por la ofensiva aérea israelí superó este lunes el 1.000.000 en un país con una población total de menos de 6 millones. Los refugios están desbordados y algunas familias en la capital, Beirut, pasan ya las noches a la intemperie junto al paseo marítimo. Este es el famoso paseo marítimo de Beirut, conocido como la Corniche.
De día la vida aquí parece casi normal. Pero de noche el lugar se transforma en un refugio para familias libanesas desplazadas por los combates entre Israel y Hezbollah. Ali Al-Zein y su familia duermen aquí desde que huyeron de su pueblo en el sur del país. Somos 4 familias, 22 personas. Algunos duermen en este coche y las mujeres en la furgoneta. Pero está muy lleno. Duermen prácticamente de pie. Es muy incómodo. Dormí en el coche unos días y me duele la espalda. Prefiero dormir afuera, en el suelo, aunque haga frío. El gobierno libanés habilitó refugios temporales en escuelas, pero no es suficiente para acoger al 1.000.000 de personas desplazadas por la última escalada del conflicto con Israel. Esta escuela en el centro de Beirut alberga ahora a más de 200 personas. Entre ellas está Shihad Zahardin y su familia. Huimos y dejamos todo atrás. Esta ropa nos la dieron aquí en la escuela. Todos los días nos traen agua y comida. Tendemos la ropa en este balcón. En realidad es una ventana, pero es el único respiradero de que disponemos. Miramos hacia afuera y rezamos para que todo mejore. Que Dios traiga calma y paz porque estamos agotados. El pueblo libanés ya ha sufrido demasiado. Pero la crisis no da señales de aliviarse. Cerca de la escuela, un ataque israelí alcanzó un edificio de apartamentos en un barrio densamente poblado en pleno centro de Beirut. No se trata de una zona controlada por Hezbollah, pero cada vez parece que cualquier barrio puede convertirse en objetivo. Es en realidad una zona muy tranquila y segura, pero ahora mismo ningún lugar en el Líbano es seguro. No sabes quién vive en los edificios. La gente acoge a familiares o amigos desplazados y nunca sabe si alguno de ellos podría ser alguien a quien Israel esté buscando. Sí, creo que ahora mismo nadie está a salvo. Solo nos queda esperar y rezar. Al otro lado de la calle, voluntarios organizan ayuda humanitaria. 8 mujeres lideran la ONG Souk al-Balad, que desde el inicio de la guerra apoya a familias necesitadas junto a decenas de voluntarios. Aquí tenemos la caja de ayuda alimentaria. Cada una contiene unos 16 productos, granos, habas, arroz y otros alimentos. Cada caja está pensada para una familia de 4 miembros. Poco después, el paseo marítimo fue alcanzado por un ataque israelí. 8 personas desplazadas murieron y 31 resultaron heridas. Hezbollah respondió lanzando varios cohetes hacia el norte de Israel. Por su parte, Israel bombardeó Beirut y sus suburbios. Todo apunta a que el conflicto sigue escalando. Y hablamos ahora de las consecuencias económicas de esta guerra y del petróleo, por supuesto. Rosa Casals. Silvia, un territorio de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho mantiene al mundo en vilo. El estrecho de Ormuz se encuentra en una suerte de impasse. Formalmente no está cerrado, pero su tránsito seguro no está garantizado y la mayoría de las navieras evitan cruzarlo. A nivel internacional no se ha logrado un consenso para ampliar la presencia naval en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad del paso. Y esto entorpece la liberación de los flujos de gas y petróleo del Golfo, limitando así la disponibilidad en el mercado y manteniendo elevados los niveles de volatilidad en los precios del crudo. Los operadores internacionales permanecen a la espera de señales que permitan estabilizar los suministros energéticos. Un día más nos ocupamos del precio del crudo y de su increíble volatilidad y lo analizamos con mi querida compañera Ana Nieto en Nueva York. Ana, este lunes el petróleo ha detenido su escalada, está en compás de espera. En cierta medida, Trump ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que hay países que están de camino para abrir el estrecho de Ormuz, pero no los ha nombrado, y también ha dicho algo que parece sonar a lo contrario, que Estados Unidos no necesita a nadie y que si ha pedido ayuda es para ver cómo reaccionan otras naciones. De momento la respuesta está siendo negativa. Hoy Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha dicho a la CNBC que hay barcos iraníes que están circulando con petróleo y que también hay tanqueros de India y de China que también están transitando por esta zona, por este crucial estrecho de Ormuz. Estados Unidos está permitiendo este tránsito para no poner más presión al alza en los precios, que siguen, sin embargo, muy elevados. El Brent ha estado todo el día alrededor de los $100 y el Texas alrededor de los 94.
Adicionalmente, Fatih Birol, que es el presidente de la Agencia Internacional de la Energía, ha dicho que aunque ya se aprobó la semana pasada la mayor liberación de reservas de petróleo, aún hay 1.400 millones de barriles en reservas que se pueden poner a disposición de la oferta si es necesario. Las fluctuaciones de los precios son normales, pero el riesgo al alza es muy elevado y más si se empieza a especular o hay problemas evidentes de oferta tanto en crudo como en productos refinados. Ana, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha advertido de los peligros de una estanflación en Estados Unidos y no es el primero en hacerlo. ¿Cuán vulnerable es el país a un shock por los precios del crudo? Sí, el profesor de Columbia ya ha advertido de este posible escenario de escaso crecimiento y elevada inflación provocada por los altos precios del crudo, que se manifiesta sobre todo en combustibles, los alimentos, no solamente por los combustibles, sino también por los fertilizantes y en general un menor crecimiento. Stiglitz además añade a esta ecuación inflacionaria el efecto de los aranceles, que siguen teniendo mucha presión en los precios en Estados Unidos. Goldman Sachs también recientemente hablaba de menor crecimiento con inflación. Nos espera recesión porque, como se dice por parte de otros analistas, hay en marcha un estímulo fiscal y una elevada productividad que suaviza un golpe por parte del petróleo que no es tan fuerte como habría sido, como fue en los años 70 durante la crisis, porque hay una menor dependencia del oro negro en este momento, no solamente en Estados Unidos, sino en general en casi todas las economías. Este es un escenario, no obstante, muy complicado que la Fed va a analizar mañana y pasado y se espera que también actualice sus previsiones económicas. Ana, muchísimas gracias por el análisis, como siempre. Gracias, Rosa. El Kremlin indicó este lunes que el alza en los precios del petróleo generaría mayores ganancias para las petroleras rusas y, en consecuencia, un incremento en la actividad económica del país en medio de la subida del crudo por la guerra de Estados Unidos en Irán. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que ingresaría más dinero en las arcas rusas pocos días después de que Washington suspendiera temporalmente las sanciones al crudo ruso. En este contexto, el gobierno de Filipinas ha señalado que piensa importar petróleo de Rusia para contrarrestar las subidas en los precios mientras los consumidores hacen fila en las gasolineras. América Latina aparece como la región menos expuesta a los impactos de la guerra en el mercado energético, indica un informe de Capital Economics, la firma global de análisis macroeconómico. A diferencia de Europa y Asia, que dependen en gran medida de la importación de energía de Oriente Medio, la mayoría de los principales países latinoamericanos son exportadores netos de energía, indica el estudio. Capital Economics percibe que las monedas de la región han mostrado un mejor desempeño que en otras economías emergentes y considera que la subida de precios del petróleo aumentará los ingresos por exportaciones de América Latina, mencionando particularmente a Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Guyana y Argentina. Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, indicó la Compañía Eléctrica Nacional, en un contexto de crisis en la isla agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos. El corte en el suministro se debió a una desconexión total del sistema electroenergético nacional, según comunicó la Unión Nacional Eléctrica de Cuba en la red X. Los apagones se han intensificado en Cuba, cuya economía se encuentra prácticamente paralizada desde que el gobierno de Donald Trump frenó el suministro de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible a la isla. Y volvemos a las noticias. Silvia. Vamos a América Latina con un escándalo en Argentina. Novedades hay sobre este caso de la criptomoneda Libra, que revelan un presunto acuerdo de $5 millones a cambio del apoyo del presidente de Argentina, Javier Milei. La criptomoneda desató un escándalo político en 2025 tras denuncias de estafa por usuarios que perdieron millones de dólares al invertir en el proyecto que los creadores llamaron Viva la Libertad. Un documento judicial difundido por el diario argentino La Nación muestra un borrador de contrato donde se exponen las condiciones de un supuesto acuerdo económico vinculado al respaldo de Milei a la iniciativa del empresario estadounidense Hayden Davis, impulsor de la criptomoneda. El contenido del documento coincide con el apoyo posterior de Milei a la Libra. Hasta el momento no existen pruebas concluyentes de que el presunto acuerdo fuera validado por funcionarios del gobierno. Sin duda, un nuevo giro en el llamado Libra Gate. Ampliamos con Alejandro Rebocio allá en Buenos Aires. Alejandro, ¿por qué el nuevo hallazgo complica al presidente Milei?
el nuevo peritaje judicial que ya tiene tiempo, pero que se conoció en este momento, lo que muestra es una contradicción respecto a lo que había dicho el presidente argentino Javier Milei sobre el lanzamiento de la criptomoneda Libra hace más de un año, una criptomoneda que a partir de un tuit del presidente argentino subió rápidamente de precio. Después los primeros inversores de la criptomoneda salieron a vender ese activo en el mercado y el precio se derrumbó. Con lo cual hay denuncias de estafas en España, en Argentina y en Estados Unidos. Lo que dice este peritaje es que Milei, a diferencia de lo que él había dicho, sí tenía vinculación con los promotores, con los dueños de la criptomoneda. Hay alrededor de 8 llamadas telefónicas y comunicaciones telefónicas en el momento del lanzamiento de la criptomoneda entre Milei y uno de los dueños de la criptomoneda, Mauricio Novelli. También en el teléfono celular de Mauricio Novelli se ha encontrado un borrador de un presunto acuerdo para transferirle $5 millones a Milei a cambio de la promoción. La revelación hecha por el Diario de la Nación y también publicada hoy por otros medios como el diario Clarín, entre otros, lo que ha generado una reacción del presidente argentino que dice que se trata solamente de una mafia mediática. Bueno, un escándalo político que explotó en el 2025. ¿En qué contexto político y económico vuelve otra vez a primer plano el caso de la criptomoneda Libra y qué consecuencias políticas puede tener? Este nuevo caso de presunta corrupción, que ya se conocía pero que ahora vuelve a tomar vuelo, ocurre solamente unos días después de que estallara otro presunto escándalo. ¿Por qué? Porque Milei viajó la semana pasada a Nueva York, a la Argentina Week, una semana de promoción de la inversión en Argentina, y en el vuelo presidencial viajó no solamente funcionarios de él, sino también la esposa del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni. Entonces entró una discusión sobre si correspondía que la esposa de un funcionario también pudiera viajar. Y en la misma semana se conoció que este mismo jefe de gabinete también viajó con su esposa en un viaje, en un jet privado a Uruguay, en un jet privado que difícilmente podría pagar con sus salarios. Entonces este escándalo de Libra se monta sobre el del jefe de gabinete de ministros y ocurre en un momento donde la inflación está difícil de domar en Argentina. El mes pasado fue del 2,9% y a su vez hay una actividad económica que por lo menos en algunos sectores muestra serio estancamiento. Por ejemplo, el sector industrial. La economía crece de la mano de la banca y de la minería, pero son sectores que no crean empleo y en cambio otros sectores como la industria, el comercio y la construcción siguen destruyendo empleo. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Y el rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo mucho abuso durante la conquista española de América. El monarca español se pronunció durante una visita a la exposición titulada La mujer en el México indígena en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Es la primera vez que el jefe de Estado español se expresa sobre este tema que ha causado tensiones con México, cuyo gobierno ha exigido disculpas a la corona española desde el 2019 por las atrocidades cometidas durante la conquista y la colonia. Entonces, Felipe VI no emitió ninguna declaración pública y junto al gobierno español rechazó la idea de pedir disculpas. Escuchemos lo que dijo. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones. Cambiamos de tema. Las grandes estrellas de Hollywood se reunieron en Los Ángeles el domingo en la gala de los premios Oscar para homenajear algunas películas y celebrar, por supuesto, el poder del cine. Una batalla tras otra se alzó con 6 estatuillas. The Oscar goes to One Battle After Another. Paul Thomas Anderson se llevó el premio grande de la noche por Una batalla tras otra, su sátira política llena de acción. Leonardo DiCaprio encarna al protagonista, un antiguo revolucionario de extrema izquierda. El film tuvo 13 nominaciones.
Y fue una noche especial para su director, que se llevó 3 galardones. Era la primera vez que Paul Thomas Anderson obtenía un Oscar tras haber sido nominado 11 veces por películas anteriores. ¡Qué noche! Vamos a beber un martini, esto es increíble. Muchas gracias. Anderson ganó también el Oscar al mejor director. Muchas gracias, ustedes trabajaron duro para esto. Lo agradezco mucho. Y también un Oscar al mejor guión adaptado. Jessie Buckley se convirtió en la primera actriz irlandesa en recibir un Oscar a la mejor actuación por su poderosa interpretación de la maternidad y el duelo en Hamnet, un drama histórico basado en la vida de William Shakespeare y su esposa. Quiero dedicárselo al hermoso caos que es el corazón de una madre. Gracias por el reconocimiento en este rol. Es el honor más grande, no puedo creerlo. Michael B. Jordan ganó el premio al mejor actor por su doble rol, interpretando a 2 hermanos gemelos en Pecadores, una cinta de horror de vampiros con mucho de musical. Jordan rindió tributo a los actores afroamericanos que lo inspiraron. Estoy aquí gracias a la gente que estuvo antes. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Y estar entre esos gigantes, entre mis ancestros, mi gente. Gracias a todos en esta sala y a todos en casa por apoyarme durante mi carrera. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tributo a los grandes de Hollywood fallecidos en el último año, incluyendo a Robert Redford, Diane Keaton y Rob Reiner y su esposa Michelle. Varias de las estrellas que actuaron en películas de Reiner en los últimos 50 años homenajearon al gran director y actor que dejó un gran vacío en Hollywood tras ser asesinado en diciembre. Y con eso terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.